Bienvenidos, el día de hoy les vengo a hablar sobre propiedades coligativas. Específicamente vamos a estar analizando este artículo de Chemistry Labels. Primero vamos a observar su metodología. Empezamos con la preparación de muestras, en donde se introdujo una solución de benceno tolueno en los poros de SbA15. El confinamiento se logra por impregnación o absorción. Los instrumentos que se ocuparon fue el DSC o calorimetría diferencial de barrido para medir temperaturas de fusión o congelación, termómetros de presión o sensores integrados en el DSC, además de que se controló la velocidad de enfriamiento o calentamiento. Las condiciones experimentales que se ocuparon fue la temperatura alrededor del punto de congelación del benceno de 5.5 grados centígrados, bajando hacia valores negativos, una atmósfera controlada, preferentemente al vacío, para evitar la contaminación, y poros uniformes de SbA15 para minimizar la variabilidad en cantidades pequeñas de tolueno, para estudiar el efecto coligativo sin alterar drásticamente la estructura. El procedimiento ocupado fue primero registrar las curvas de SC, de calentamiento o enfriamiento. Se identifica el punto de fusión y se determina el punto de fusión. Se compara con el benceno confinado y se varía la concentración del tolueno para poder observar la dependencia lineal. Los resultados que se reportaron en el artículo fue una depresión típica del punto de congelación al agregar tolueno, siguiendo comportamiento ideal similar al de Raoult o Van Hoft, pero en nanoespacio. La depresión o cambio de temperatura es proporcional a la fracción molar del tolueno, incluso en confinamiento nanométrico. Esto indica que el sistema se comporta como una solución ideal. Las moléculas de tolueno actúan como impurezas interfiriendo con la cristalización de este mismo. Esto tiene que ver también con las fuerzas interindividualidad del benceno y el tolueno, ya que el benceno tiene unas fuerzas interindividualidad de London, las cuales son muy débiles, por lo cual es más fácil que se cristalice. El tolueno, en cambio, introduce una disrupción estérica y ligeramente diferencia en polarizabilidad, reduciendo la efectividad del empaquetamiento y con esto disminuyendo la temperatura de congelación para que ésta se pueda cristalizar, lo cual nos muestra que las fuerzas soluto-solvente son comparables a las de solvente-solvente y que la variación de concentración confirma que la naturaleza de la propiedad coligativa es que entre más partículas, más depresión de la temperatura. A continuación tenemos las curvas de SC alrededor del pico de fusión del benceno en soluciones de benceno tolueno. Además también tenemos el gráfico de la temperatura de función del benceno en la solución de benceno tolueno a granel en soluciones confinadas en poros en función de la fracción molar del benceno. Importancia para la industria actual. Los hallazgos sobre depresión del punto de congelación en sistemas de benceno y confinamiento en materiales porosos tienen relevancia en procesos de separación, purificación y control de fases. En la industria química o petrolera se aplica en destilación criogénica, control de cristalización de solventes orgánicos y diseño de aditivos para prevenir la solidificación no deseada en tuberías o tanques de estos mismos compuestos. Esta propiedad coligativa también se conecta con la industria biotecnológica, ya que se usan en criopreservación de células, tejidos y biomoléculas. Entender la depresión en confinamiento permite optimizar matrices porosas para estabilizar proteínas o nanopartículas en condiciones de baja temperatura,
relevante en vacunas, terapias celulares y bioprocesos, en forward, osmosis o procesos de membranas. Se usa para la concentración de bioproductos sin dañar las biomoléculas sensibles. Por último, explicaré a más detalle qué es el descenso crioscópico o también conocido como la depresión del punto de congelación, como se le conoce en el artículo. El descenso crioscópico es una propiedad coligativa en la cual una solución necesita bajar más su temperatura para poder llegar al punto de congelación en comparación con su solvente puro, ya que el soluto impide que las moléculas del solvente se formen en su estructura cristalina, haciendo que se necesite menos temperatura para poder llegar a esta fase sólida. Para poder entender mejor esto, debemos saber qué es el punto de congelación. Esta es la temperatura en la que las fases líquida y sólida del solvente puro están en equilibrio dinámico. En el caso del benceno puro, estas moléculas se organizan con facilidad en su estructura cristalina gracias a sus fuerzas interindividualidad. También debemos entender que la depresión es la bajada en esa temperatura, ya que el soluto actúa como una impureza que diluye las moléculas del solvente en la fase líquida, haciendo menos probable que estas moléculas se encuentren entre sí y se ordenen de forma cristalina, por lo cual se necesita extraer más calor o bajar más la temperatura para que prevalezca la fase sólida. Con todo esto entendido, en el sistema de benceno que se está trabajando, las moléculas de soluto no participan en la red cristalina del benceno sólido, sino que éstas se excluyen, por lo cual se aumenta el desorden relativo en el líquido y se dificulta el cambio de fase que sería de líquido a sólido, por lo cual se necesita menos temperatura. Todo esto es directamente proporcional al número de partículas en el soluto, lo cual también es conocido como molalidad. Por último, tenemos la fuente de donde se sacó la información, para que se pueda revisar.